Nos quedan muy pocas clases, ¿va? Ya lo platicamos la vez pasada y la próxima semana, pues a ver hasta dónde llegamos, ¿va? Me conformo con oído medio y oído interno, pero vamos a no a correr, vamos a ver, a hacer las cosas bien y hasta donde lleguemos, ¿va? De hecho, el programa es oído medio y oído interno. Los dos últimos capítulos yo los agregué. Si los podemos ver bien, si no, pues ni modo. A ver, te escuchamos oído medio. ¿Qué nos pueden empezar a decir? Este, el grupo sobre oído medio y la mastoides. ¿Qué es esto? ¿Existen? Bueno, vamos a comenzar con Sí. las anomalías congénitas del oído medio. Van a existir diferentes tipos de anomalías congénitas del oído medio. Tenemos la clase uno, que es la anquilosis o fijación congénita del estribo, y esto puede ser debido a fijación en la platina del estribo, Sí, adhesión de la cabeza del estribo al conducto facial óseo o fijación del estribo por un ligamento estapedial osificado. así es. Puede ser de tres tipos. Luego la clase Clase 2, 2 anquilosis. es anquilosis del estribo relacionada con otra malformación congénita de Bien, la la cadena tercera, circular. osicular. Luego 3, anomalía. Anomalía congénita de la cadena osicular vinculada con una platina del estribo móvil, y esta puede ser con falta de continuidad de la cadena osicular o fijación epitimpánica. Exactamente. Y luego la clase 4, aplasia, o sea, falta total congénita O displasia intensa de las ventanas oval o y redonda, redonda. y los Y los subtipos subtipos de hay la esta, aplasia. y la displasia que afecta el curso del nervio facial o que se relaciona con una arteria estapedial Entonces, persistente. recordar estas 4 clases de anomalías congénitas del oído medio, es decir, de la cadena de huesecitos, ¿va? Que es el martillo, el yunque y el estribo. Van desde la fijación de la platina hasta la aplasia total o falta total de huesecitos. ¿Qué más? La trompa de Eustaquio, ¿qué es? Bueno, la ventilación del oído medio a través de la trompa de Eustaquio es una función primordial para equilibrar la presión atmosférica en ambos lados de la membrana timpánica. Claro. Y Esta la presión debe presión de es ser de 0.5 a 4 miligrados milímetros de ¿sí? milímetros de De mercurio. mercurio. ¿Sí? ¿Qué más? También actúa como un tubo de drenaje fisiológico del oído Del medio, oído medio. ¿De acuerdo? y el músculo tensor del velo del paladar es el único que abre a la trompa de Eustaquio. Recordar eso es pregunta de examen, creo. El músculo tensor del velo del paladar es el que abre. Recordar que la trompa de Eustaquio se abre y se cierra según la deglución, según la presión que hagamos sobre la nariz, presión hacia el oído medio y se abre y se cierra y permite la entrada de aire y de moco del oído medio hacia la rinofaringe o viceversa. ¿Qué más? ¿Se ha sugerido? En la porción superior de la trompa de Eustaquio tiene una función más ventilatoria, y la porción inferior se relaciona más con la limpieza. Bien, la pared posterior. Esta posee más pliegues mucosos que la pared anterior, y estos pliegues funcionan como los cornetes nasales para proteger y limpiar a la trompa de Eustaquio. Ven qué interesante función de la trompa de Eustaquio. Pensaríamos que es un tubo así nomás, ¿no? Tienes diversas funciones cada parte de la trompa, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Qué más? Valoración. ¿Cómo se valora la trompa de Eustaquio? Vamos a tener primero la maniobra de Valsalva, que esta consiste en forzar la entrada de aire al oído cuando el paciente se suena con las narinas cerradas, Bien, y el examinador debe observar con otoscopio la movilidad o la inmovilidad de la membrana timpánica mientras se así ejecuta esta es la maniobra. maniobra de Valsalva. ¿Qué más? La de Toynbee, ¿qué es? En B, esta maniobra se pide al paciente que degluta mientras mantiene cerradas las narinas, ¿Sí? y el examinador observa la membrana timpánica, que esta tiende a retraerse en sentido medial
si la trompa de Eustaquio es permeable. Sí, Esto debido a la ligera elevación de la presión negativa que al se cerrar las fosas produce en las nasales. fosas Sus nasales. dos maniobras, la de Valsalva y la de Toynbee. ¿Cuál otra? Otoscopía Bueno, neumática, sí. También, ¿que consiste en qué? en aplicar aire directamente al conducto auditivo externo mediante una perilla y verificar si hay o no movilidad de la Ahí membrana está. Ahí timpánica. es muy bonita foto pusiste. Ahí está el otoscopio con la perilla de presión de aire. Le echas y ves cómo se mueve. ¿Sí? En condiciones normales, una leve. Debe reconocerse una leve movilidad de esta hacia atrás. Muy bien. Esa es la otoscopía neumática. ¿Qué más? La impedanciometría. ¿Qué es eso? Esta es una prueba de insuflación y insuflación y consiste en aplicar presión al oído medio con distintas maniobras y estudiar diferentes variables, como ¿Cómo? lo pueden ser Ah, la presión forzada de la abertura de la trompa de Eustaquio, la presión de cierre de la trompa de Eustaquio, la presión positiva remanente en el oído medio con deglución y sin obstruir las fosas nasales, valorar presiones positivas residuales después de aplicar presiones de menos 200 milímetros de agua. de agua, Sí. Abertura. la abertura pasiva de la trompa de Eustaquio y cambios en la presión residual durante la deglución con las fosas nasales cerradas. Muy bien. Y todo eso nos permite la impedanciometría o timpanometría. ¿Qué más? Presiones obtenidas también, ¿sí? Las presiones obtenidas durante la timpanometría de menos 100 milímetros de agua o menores se consideran patológicas. Patológicas, ¿sí? Y cuando las presiones son negativas, se sugiere evitar materiales artificiales para reconstrucción osicular. Así es, sí. ¿Qué más? Trompa de Eustaquio permanentemente permeable en forma anormal. Esa yo la digo, trompa de Eustaquio permanentemente abierta, así la digo yo más fácil. Trompa de Eustaquio permanentemente abierta. ¿Qué es? Esta alteración se presenta en pacientes con anomalías neuromusculares, como accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, poliomielitis o enfermedad de Sí, Parkinson, en sí, quienes han perdido mucho peso por enfermedades crónicas o artritis reumatoide. Se observa disminución de los tejidos blandos alrededor del orificio tubario. sí, muy bien. ¿Qué más? Síntomas. Es la egofonía. No se les olvide la definición, que es cuando el paciente, El paciente refiere que escucha su voz con un volumen más alto de lo normal así es, y sonidos extraños durante la respiración. esa es la egofonía. ¿Siente usted su voz? Le vas a preguntar al paciente. ¿Siente usted su voz que le repercute en el oído? ¿Siente como si hablara a través de un tambo que tapado? Esa es egofonía, ¿sí? Sonidos extraños o escuchar la voz en ese oído. Problemas de trompa de Eustaquio. Durante la exploración del oído se advierte que Que la membrana timpánica se mueve hacia adentro y afuera en forma sincrónica con la con la respiración. respiración. Eso está normal. Es una trompa permanentemente abierta. Entra y sale el aire y entra y mueve la membrana. La membrana no debe estarse moviendo a cada rato, ¿sí? Si no hay una enfermedad de la trompa. ¿Qué más? No se debe de sentir, ¿verdad? El Cuando se tratamiento siente es que se mueve la trompa es porque la membrana que sentimos que se mueve es porque la trompa está con una síndrome de permeabilidad, ¿verdad? Sobre todo está abierta. ¿El tratamiento cuál es? Aumentar de peso. Es una enfermedad que se presenta esta de la trompa permanentemente abierta. La gente que baja peso muy rápidamente, que está a dieta y empieza a tener estos problemas. Entonces, dentro del tratamiento es aumente usted de peso en pacientes que tienen ese antecedente, ¿sí? Luego, número dos, producir. producir de modo artificial una reacción inflamatoria alrededor del orificio Eso tubario. no sé cómo se haga, pero se menciona. ¿Cómo vas a inflamar alrededor del orificio tubario? No lo sé. No desconozco ese tratamiento, pero se menciona. Luego, más definitivo consiste, En la inyección local de teflón o silicona
alrededor del orificio tubario, Todavía, ¿verdad? Se inyecta algo ahí para cerrarla. Y luego la inyección de grasa también, alrededor del orificio tubario y la ligadura endoscópica. pero eso es muy difícil, ¿verdad? No, ya para llegar a una ligadura endoscópica de la trompa es porque es muy severo esto. Ahora vamos a hablar de la obstrucción. ¿Qué es eso de la obstrucción? ¿Puede ser? Esta puede ser parcial o total, funcional o anatómica y lenta o súbita. Perfecto, todas Todas producen aumento de la presión negativa en el oído medio con o sin derrame. o sin derrame, exactamente. ¿Qué más? Algunas causas de obstrucción son, esto es muy importante, ¿por qué Pueden se va ser a tapar la trompa de Eustaquio? Número uno, infecciosas, como la amigdalitis, faringitis, sinusitis y catarro común, o pueden ser alérgicas, alérgicas, como la rinitis alérgica, traumáticas, traumáticas, neurógenas, neoplásicas y neurógenas iatrogénicas. y iatrogénicas. Ándale, con que mencionas así para, ya lo leen todo el mundo. ¿Qué más sigue? Estas son las causas de la obstrucción tubárica. Sentimos tapado el oído, se nos tapa el oído, ¿sí? El paladar hendido tiene mucho que ver con la función de la trompa de Eustaquio. ¿Qué tiene que ver? ¿Tienen con frecuencia Eh, elevada, una frecuencia elevada de de otitis otitis media media con con derrame. derrame? Hacen otitis media, los niños hacen otitis media, que se inicia, Inicia desde tempranas desde épocas tempranas en exacto, lactantes sin reparación del paladar. y luego dice los músculos, El músculo extensor y elevador del velo del paladar de recién nacidos con paladar hendido está disminuido el tejido contráctil y aumenta el el conectivo. conectivo. O sea, está abierta la membrana, en otras palabras, está abierta la membrana timpánica en los bebés con paladar hendido y la leche y el líquido, todo lo que toman se les va al oído. De ahí que se conforma un síndrome, no nada más con los niños de paladar hendido, sino de los niños que se les da de biberón en forma inadecuada. El biberón nunca se le debe dar a un niño acostado porque crea ser otitis media del lactante. La forma adecuada de darle el biberón a un bebé es semi sentado, con la cabeza hacia arriba, nunca acostado horizontal, porque la leche se va directo al oído medio y va a ser otitis media del lactante. ¿Sí? Tener mucho cuidado. No sé si lo mencionas más al ratito. Una causa importante de otitis media en los recién nacidos con paladar, porque hay disfunción de la trompa, es la otitis media. ¿El tratamiento qué es? Una reparación temprana, Del paladar hendido, con cuidado, con cuidado en las fracturas del amulus pterioideus o ¿sí? las incisiones sobre el tendón del músculo tensor del velo del paladar, Sí, utilizadas para disminuir la tensión durante el cierre del paladar, muy bien. o la Y colocación de cánulas de pues, ventilación. tubitos de ventilación para que quite la presión negativa y se ventile el oído medio. ¿Qué más? Barotrauma. ¿Qué es un barotrauma? Este ocurre cuando la presión interna del oído medio es menor que la presión atmosférica externa. Es menor, ¿de acuerdo? Esta se presenta en pérdidas rápidas de altitud, por ejemplo, al volar en avión o al bucear, Es lo que sentimos cuando volamos en avión, baja mucho y se nos tapa el oído, ¿eh? Ese es un barotrauma. En situaciones también, que la presión diferencial es mayor de 90 milímetros de mercurio, ya que estas presiones la actividad muscular no se abre, normal no puede abrir no la abre la trompa. membrana. Entonces el barotrauma nos tapa el oído medio, ¿sí? Por problemas de la trompa de Eustaquio, en el avión, etcétera. Luego 5 grados, Vamos a tener primero que es inyección de la membrana timpánica. El segundo es inyección con escasa hemorragia en la membrana timpánica. ¿sí? Tercero es hemorragia aparente de la membrana También se timpánica. ve en el barotrauma, ¿sí? El cuarto es presencia de secreción en oído medio. El Y quinto la grado es perforación. perforación de la membrana timpánica aunada a secreción o con o sin Yo fracturas. he visto pacientes, he visto varios pacientes en mi carrera de otorrino que viajaron, llegan conmigo, doctor, tengo tapado el oído, no sé qué onda, y llegan con perforación timpánica por cambios de barotrauma importantes en el avión. ¿Sí? Esos que se despresuran muy rápido, perforan el tímpano. O sea, va desde la inyección, es decir, un poquito de hiperemia, de congestión, hasta la perforación.
en el barotrauma, 5 grados. ¿Qué más? Eso muy bien. ¿El tratamiento qué es? ¿Con oxígeno? Con oxígeno hiperbárico en pacientes con ventilación mecánica. Este se vincula con una elevada incidencia de complicaciones del oído medio. Sí, también hay eso, problema. ¿Hay evidencia? Hay evidencia de que a mayor neumatización del oído medio y la mastoides se observa menor riesgo de Eso barotrauma es un sistemático. detalle que hay que tener en cuenta. Y durante el periodo agudo, Se administran corticosteroides sistémicos, descongestionantes y y antihistamínicos. antihistamina. Es el tratamiento del barotrauma. Muy bien. ¿Qué más? Otitis media. Vamos a entrar a un tema muy interesante, muy frecuente, que seguramente se lo van a topar ustedes en su práctica de medicina general o hasta especialistas. Oigan, van a estar refiriendo a los otorrinos a estos pacientes. Ojalá me lo refieran a mí. Otitis media. ¿Qué es la otitis media? Esta es una inflamación del oído medio que puede tener o no origen infeccioso. Infeccioso. La secreción o el derrame es una colección. De líquido en el oído medio que puede ser serosa, mucoide, purulenta, hemorrágica o Entonces, indeterminada. 5 tipos de secreción pueden ser serosa, mucoide, purulenta, hemorrágica o indeterminada. Pues es de muchas, ¿va? Básicamente recuerden esas 5. Y la imagen que están viendo es la clásica otitis media en la otoscopía. 3 fases tiene la otitis media. ¿Cuáles son? Es el inicio, que por lo general es abrupto y corto, y los síntomas pueden tener un desarrollo más lento e insidioso o presentarse de modo repentino. 2, B, Pues tenemos el periodo sintomático y por luego último resolución. el periodo de resolución. Y el proceso agudo va a corresponder a las 3 primeras semanas tras el inicio de la Muy bien. enfermedad. Entonces, los periodos son 3, de acuerdo. ¿Qué más? Y dura 3 semanas el agudo. ¿Qué más? Otitis media subaguda. Hay aguda y ahora la subaguda. ¿Se encuentra? Esta se encuentra entre el final de la fase aguda y el inicio de la crónica. Proceso crónico. Sí, se Que se presenta. presenta entre la cuarta y octava semanas del inicio de la enfermedad y dura un total de 9 semanas. Y ahí está la imagen de una otitis media con una membrana timpánica abombada, enrojecida, fea. Está fea esa membrana. Se ve que hay secreción purulenta dentro. ¿Cómo se ve lo blanquecino? La membrana, recuerden, tiene que ser transparente, blanquecina, pero transparente. Aquí no hay nada de transparencia. Se ve secreción de pus blanca dentro. ¿Sí? Retraída la membrana con el mango del martillo protruido. ¿Cómo se ve ahí el mango del martillo? ¿Sí? Y es una membrana fea, yo diría, ¿verdad? ¿Qué más? O la cron de la subaguda. Entonces hay aguda, hay subaguda y ahora la crónica. Es aquella, Que persiste más allá del tiempo esperado para la resolución de los sí, síntomas se inicia a partir de la 9ª semana de la enfermedad. ya después de 9 semanas que el paciente persiste con ese tipo de problemas, ya es crónica. Se caracteriza por, Un infiltrado en el que predominan células redondas. luego A, Vamos a tener otitis media sin secreción o perforación de la membrana timpánica, luego con secreción, con B secreción y sin perforación de la membrana, y y la con C. perforación de la membrana con o sin secreción. Entonces, recordar esas A, B y C es muy importante. Las A, B y C, los 3 tipos de la otitis media crónica. Ahora las serosas, ¿qué es las serosas? Es una enfermedad más común en niños Niños, y se y relaciona con problemas de obstrucción tubaria, así es, alergias, procesos infecciosos de las vías respiratorias superiores, anomalías anomalías. anatómicas como el paladar hendido y algunos trastornos inmunitarios. Sí, muy bien. El Adelante. término reacción inflamatoria universal inespecífica en los estadios tempranos, Sí, y existe dilatación capilar, un leve infiltrado polimorfo nuclear que está compuesto por neutrófilos y eosinófilos, incremento de la permeabilidad vascular. sí, muy bien. La serosa. ¿Qué más? Tratamiento. La secreción, ok. ¿Contiene qué? Esta contiene enzimas bactericidas y bacteriostáticas e inmunoglobulinas. Así Y es. casi Y el en el 80% se ha 80% detectado, ¿qué de las cosa? secreciones serosas se ha detectado una actividad específica de anticuerpos, y la IgG es la más Y le frecuente, sigue la pero IgA. también se encuentra
Globulina A. Sí, También va a tener el factor de activador plaquetario, así como las prostaglandinas y las y las leucotrienas. leucotrienas. Muy bien. Otitis serosa, ahí está la imagen muy bonita. Cómo se ve la membrana timpánica bombada y líquido transparente, es la serosa. ¿Qué más? Algo de tratamiento creo que viene, ¿no? En consecuencia, El ¿sí? factor activador plaquetario puede afectar la función de la trompa de Eustaquio al disminuir la microcirculación y elevar Sí, su presión de abertura. Y la otitis media serosa también puede ser un signo de inflamación alérgica y sí, va a tener 4 estadios. sí. Y el tratamiento va a variar según la causa y se recomienda el tratamiento quirúrgico. Es decir, colocación de tubos de ventilación. El tratamiento quirúrgico para la otitis media serosa es colocar tubos de ventilación transtimpánicos. Con microscopio se perfora la membrana y se pone un tubito para que la secreción salga. Y se deja meses, meses para que el oído salga. Y tratar el problema de fondo, lógicamente. Si es un proceso alérgico, pues tratar la alergia del paciente, ¿va? ¿Qué más? La secretoria, ¿qué más? La otitis media secretoria se caracteriza Por la presencia de una secreción crónica, casi siempre mucoide, del del oído oído, medio. ya es moco, ya es más, ya no es serosa, serosa es liquidita como agua, ya la secretoria es mucoide. Luego la duración, Esta enfermedad puede variar desde unos meses hasta hasta varios años. años. Bueno, está en Estados En inglés Unidos, se se le dice conoce Gluyir, sí, es con un nombre conocido, en el inglés. Gluyir. Está pegajoso el oído medio, pegajoso. Tiene además un inicio insidioso. ¿Qué más? La secretoria. ¿Qué más? El tratamiento, la causa Se debe y, enfocar en la causa y en 40 a 45% de los casos, la adenoidectomía en pacientes con alteración adenoidea sí, ha producido mejoría en el funcionamiento tubario. y cánulas, El lo que les tratamiento decía, más eficaz hasta el momento es el uso de cánulas de de ventilación ventilación, durante pero y los periodos prolongados. cándulas o tubos de ventilación y en los niños adenoidectomía, exactamente. En general, estas enfermedades de otitis media serosia y otitis media secretoria son de niños, ¿verdad? Es raro que sean adultos. Y esa es la cánula de ventilación, ahí la estamos viendo muy bien. Una cánula que atraviesa la membrana timpánica, comunica el interior del oído medio al exterior y ahí sale la secreción. El tratamiento, léelo, la cánula de ventilación, dice el tratamiento de la otitis media con secreción a través de cánula, ¿qué? Lo introdujo. Lo introdujo el doctor Armstrong y este doctor señala que los dichos diapositivos de ventilación pues tienen un diseño para el tratamiento de los pacientes con otitis media crónica, no supurativa, que Que no tampoco responde. no responden al tratamiento médico conservador. Y también con pacientes con antecedentes crónicos de secreción óptica sin haber recibido tratamiento. La Sí. inserción de las cánulas de ventilación pues han mostrado con mucha frecuencia una, recurs- am, ah, Presencia de sinusitis. una presencia de sinusitis recurrente, lo cual Sí. es recomendada pues radiografías de los senos paranasales Así es. cuando Cómo la sinusitis indicamos puede esto. ir, cómo la sinusitis nos puede dar consecuencias hasta el oído, ¿verdad? Así está relacionada nuestra especialidad. ¿Qué más? Cánulas de ventilación. No se les olvide esa imagen. Grábensela. ¿Cómo es una cánula de ventilación? El siguiente. Las cánulas tienen algunas funciones. ¿Qué hacen las cánulas? ¿Equilibran? Bueno, equilibran la presión atmosférica de ambos lados de la membrana timpánica, Sí. favorecen el proceso de la normalización de la mucosa del oído Bien. medio, eliminan Sí. la hipoacusia conductiva, Hoy en los pacientes, sí. Favorecen. favorecen el desarrollo del sistema de sedillas áreas mastoideas, Sí. ayudan la ventilación del oído mientras madura la función del músculo tensor del Muy velo del bien. paladar. Entonces, tiene todas esas funciones muy, muy interesantes, sobre todo en los niños. Estos padecimientos son más frecuentes en los niños, ¿verdad? ¿Qué más? Raro en los adultos, pero también hay. Complicaciones por las cánulas. Tiene sus complicaciones el uso de las cánulas. ¿Cuáles son esas 6 complicaciones? Uno, El más frecuente es la otorea post-inserción.
Así es. es más frecuente en forma unilateral que bilateral. Sí, Esto, la frecuencia de la autoría pues puede variar del 20 al 60% de los procedimientos. Perforación de la membrana timpánica. La frecuencia es menor de 5% de todos los sí. procedimientos. También el desarrollo de colesteatoma Colesterol, post-inserción. pues, inserción. Si se coloca mal, cuando se coloca en la parte alta, fíjense cómo el tubo de ventilación está en la parte inferior y anterior de la membrana. Si se coloca arriba, podemos causar colesteatomas. Luego, 4, luxación. 4, la luxación de la cadena osicular. 5, la hipoacusia neurosensorial. Sí, Y 6, el desarrollo de desarrollo de granuloma granulomas. de 7, ketarina, queratina. ¿Qué queratina. más? Si son 6 complicaciones, la timpanoesclerosis, que es muy claramente lo vemos ahí, tejido esclerótico, queratinizado, como una forma de CBA, herradura. Se caracteriza por la presencia de Presencia de placas blanqueacinas de la membrana timpánica con depósitos nodulares de la capa submucosa del oído medio. El proceso patológico pues ocurre en la lámina propia. propia, Hay ¿sí? ya linización Y seguida depósitos de calcio, sí, y cristales de depósitos de fosfato. clase. Es lo que le da el calcio. El calcio es de color blanco, por eso es blanquecina, como una forma de herradura. Grábense bien, tímpanoesclerosis, una herradura blanca en la membrana y generalmente nos va a causar sordera. Puede afectar en forma parcial o total, A la así como membrana el oído timpánica. medio y la cadena de huesecillos. ¿Qué más? Esos no se deben de tocar, ¿eh? Esos dejarlos ahí, y el intentar quitarlos o algo es peor. Otitis media y desarrollo del niño. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, es la causa más frecuente de la disfunción auditiva de los preescolares y los escolares. Y pues algunos factores predisponentes son pues la raza, muy común en la raza mestiza y los indios de los Estados Unidos, y el paladar hendido, pacientes con retraso mental como el síndrome de Down, pacientes con Alergias, alergia, con am, inmunodepresión. inmunodepresión, trastornos del cillo de la mucosa del aparato respiratorio superior, pacientes Como, con como ese pérdida, síndrome de qué? ¿Cómo se llama ese síndrome? El trastorno de los cilios, síndrome de Cartagener, no se les Cartagena. olvide. Síndrome de Cartagener, trastorno de los cilios, de la mucosa respiratoria superior, con producción de otitis media y sinusitis. Luego, 7 pacientes, Con pérdida neurosensorial auditiva previa, ¿sí? Síndrome, del niño maltratado, am, desnutrición. desnutrición y bajo nivel socioeconómico. Todos esos Eh, son factores, pues, de causa de otitis media en el niño. Enfermedad muy frecuente. Se dice que el 20% de los niños tienen otitis media en algún momento de su vida. Ahora, otitis media y otomastoiditis aguda, ¿qué es? Como había mencionado, en algunos estudios recientes pues han demostrado que en el primer año de vida un 11 a 20% de los lactantes van a presentar algún cuadro de Ah, otitis ya media ves, aguda. no, para que vean que no invento y no lo había leído, ¿eh? Hasta el 20% de los niños de un año de edad pueden tener otitis media aguda con otitis media aguda. Y ya la complicación de otomastoiditis es la imagen derecha. ¿Cómo está la mastoides inflamada? Y es una complicación de la otitis media, la otomastoiditis. Fíjense qué feo. Esto es quirúrgico, hay que abrir ahí. ¿Qué más? Y 20% de dichos niños van a desarrollar algún otro cuadro clínico. Sí. Am, Luego, la otitis media aguda puede ser de origen Puede ser de origen bacteriano o viral, aunque también puede ser también micosis. uniformado por micosis, sobre Sí. todo en pacientes inmunosuprimidos. Muy buena fotografía a la derecha, y la izquierda es una otitis media crónica con perforación y presencia de colesteatoma. Es una otitis media crónica la izquierda. ¿Sí? ¿Qué más? Ya es una complicación de adultos o severa. Luego, el origen bacteriano de la otitis media. ¿Cuáles son las bacterias principales de la otitis media aguda? Rápido. Esta es pregunta de examen, nomás menciónalas Sí, el más principal es el Streptococcus pneumoniae. con un 35%. Luego le sigue Luego le sigue el Haemophilus influenzae, en el 20%. Luego el estreptococo el Streptococcus B hemolítico del grupo A en un y 5%. Staphylococcus aureus.
Y el auris es el Y de 8 y el los 5%. Sí. Luego de los los bacilos, bacilos entéricos gram negativos, pues es raro. los Y es patógenos muy más raro. aislados fueron E. Sí. coli, Klebsiella y Proteurus variabilis. Sí. En las bacterias anaeróbicas, los patógenos más aislados fueron Leptococos. los peptococos. Y en el virus, pues Sí. los Y los microorganismos más virus. aislados fueron adenovirus, a virus sincitial respiratorio, Sincicial. influenza A, Para para influenza. influenza tipo 3, Sí. e el Entre, enterovirus. recordar sobre todo los primeros tres. El estreptococo neumonía, el hemófilos influenza y el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sí? ¿Sí? Y un cuarto estafilococo, ¿verdad? Recordar esos cuatro fundamentalmente. Luego, la acción del espacio en la patología de la otitis media es fundamental y consiste, ¿qué es? ¿Qué Consiste, produce el pues, espacio subepitelial? primero la producción de secreción, Sí, formación de tejido de granulación, como fibroblastos, neoformaciones vasculares, células inflamatorias, sí, intervención de la formación de las placas tímpano-esclerosis, sí. formación de granulomas de colesterol, participación de osteogénesis y destrucción ósea, y también la influencia de las células epiteliales. ¿Qué más? Muy bien. Espacio subepitelial. Estudios clínico-patológicos. ¿Qué quieres decir con eso? Datos sugestivos de otitis media. ¿Cuáles son? Se conforman en varios. El primero va a ser el estadio de la hiperemia, lo cual es el cambio patológico temprano, tanto de la mucosa de T como en la cavidad timpánica de las áreas Sí, mastoideas. Bueno, se caracteriza por primero secreción de líquido cero fibrinoso en el oído medio, sensación de oído tapado, se convierte en otalgia. Otros síntomas pueden ser fiebre, malestar general, hipoacusia. En la otoscopia, al inicio, pues se puede reconocer una leve hiperemia sobre el mango del martillo, hiperemia generalizada de la membrana timpánica, engrosada y abombada sobre la porción tensa con pérdida del reflejo luminoso. entonces primera etapa, la hiperemia de la otitis media. Luego le sigue de la El hiperemia, estadio de supuración. supuración. Al desconectarnos, volvemos a conectar, ya se va a acabar. Tú Sí. lee, supuración, se observa. Se observa una perforación de la membrana timpánica. La secreción, pues, es cero hematopurulenta y Sí, cuando se evacúa disminuye en forma notaria la otalgia, sí, el malestar general y la fiebre también, cuando se sí. disminuye esta cero hematopurulento secreción. Luego, En los cambios de la mucosa se acompañan por hipoacusia más notaria. El paciente puede referir a un dolor de región retroauricular, lo cual indica en la clínica la presencia de secreción mucopurulenta. purulenta y en las radiografías hay opacidad de mastoides. ¿Qué más? Ujú. Estado de cuál es